¿Qué tal? Estamos aquí un día más. Vamos a hacer una sesión de gap hoy de 30 minutitos. Entonces nada, empezamos primero con un Tabata para calentar. Podemos utilizar el Tabata también como una forma de calentar. Estamos aquí en Sano Valencia La Cañada. Y un saludo a Fit and Soul, a la aplicación, ¿vale? Que nos da este contenido. Entonces nada, primero empezamos con un Tabata. Va a ser bastante sencillo. Acordaros que el Tabata son 20 segundos de trabajo, 10 de descanso durante 8 series, ¿vale? Entonces, Daniela, cuando quieras, por favor, le das. Vale, 10 segunditos empezamos a hacer el Tabata. Primero sería una sentadilla al aire, ¿vale? Aún no, Dani, ese no, Dani. Vale, empiezo, la sentadilla al aire, venga. 20 segunditos de calentamiento. Venga, empezamos a subir pulsaciones un poquito. Venga, ahí. Llevamos, nos quedan nada, 5 segunditos. Y 10 de descanso, ¿vale? El siguiente ejercicio es sentadilla isométrica. Mantenemos la postura, el trabajo abdominal y el trabajo de piernas, ¿vale? Venga, nos mantenemos ahí. Poder activar bien el abdomen, el culo va hacia atrás y levanto brazos. Podemos estar aquí, aquí en prisionero también, pero vamos, como realmente calentamiento de la zona de glúteos, piernas, no importa. En 3 segundos. Vale, estamos listos. El siguiente ejercicio son jumping jacks, ¿vale? Lo dicho, es para calentar. Entonces, sobre la marcha. Venga, ahí estamos. Hay que moverse ahora, ¿eh? Estamos aquí en casita y todos los días tenemos la opción de entrenar. Gap, hit, estiramientos, pilates, yoga, lo que sea, pero activamos. Muy bien. 10 segundos y jumping frontal, ¿vale? Son como si fueran zancadas, pero no profundas, ¿vale? Adelante, eso es, cambio. Y repetiríamos este ejercicio, estos 4 ejercicios, y estaríamos preparados para hacer el gap. Venga. Ahí estamos. 3 segunditos. Muy bien, descansamos. Nos queda una serie más de estos 4 ejercicios. Ya tendríamos hecho el calentamiento, ¿vale? Lateral, venga. Arriba, acordad de respirar. No es sentadilla profunda, ¿eh? Ahí está. Venga. Seguimos arriba. 5 segunditos. Y descansamos. Muy bien. Muy bien. 5 segunditos. Vamos a la sentadilla isométrica. Me pongo de lado para que veáis la postura. Venga. Atrás. El carga va atrás. Los brazos compensan. El abdomen contraído. Fuerte. Y aguantamos ahí. 10 segunditos. Segundos. Arriba. Muy bien. 10 segundos. Estamos otra vez en la marcha. Dame caña, Daniela. 3 segundos. Vale, jumpings. Venga, ánimo. Que esto no puede con nosotros. Vale, arriba, seguimos. 10 segundos. Muy bien. Eso es. Vale. Vale, descanso. Baja un poquito. Vale, nos quedan 5 segunditos y el último ejercicio. ¿Vale? Vamos. Ahí. Muy bien. Seguimos. Alterno, muy bien. Tendremos que estar bastante calentitos, ¿eh? Para trabajar. Muy bien. 3 segundos. Muy bien. Descanso.
Vale. Vamos a pasar a la parte de gap. Segundo. Tenemos primer ejercicio, sentadilla búlgara. Vale, podemos hacerlo con una silla. Yo voy a utilizar un banco, aquí que tenemos un cajón. Vale, con una silla de casa. Puede ser. Sentadilla búlgara. Combinaremos la pierna con el abdomen. Entonces, sentadilla búlgara con una plank jump, un peso muerto con banda elástica, un escalador, la parte abdominal, zancadas patinador, que explicaré ahora, plank jump y zancada desde cero. Aunque hable mucho, ahora lo veis. Primera serie haremos un poco más adaptativa y lo veréis, ¿vale? Así que empezamos a trabajar, es un minuto, ¿vale? Un minuto de trabajo, 30 segundos de recuperación activa con abdomen. ¿Vale? Empezamos. Venga, una pierna. Arriba. Soltamos el de subir. Venga, arriba. Hacemos 30 segunditos y cambiamos. ¿Vale? Que sea un minuto. Repartimos carga. Ahí, seguimos. Seguimos. 5 segundos y cambio de pierna. Ahí, arriba, soltamos el de subir. Eso es. Muy bien, cuerpo recto. Y aquí pasamos a un plank jack. Vale, trabajo abdominal en super serie, todo. En 10 segundos cambiamos. Ahí. Trabajamos equilibrio, trabajamos todo. Muy bien, 3 segunditos. Vale, recuperación activa. Abro y cierro. Vale. Venga, posición de plancha. Seguimos en activo. Muy bien. Seguimos. A fuertes, 10 segunditos. Cinco segundos. Tenemos ya, 2, 1. Muy bien. Estamos a un peso muerto con una banda elástica. Vale, deberíamos estar trabajando ya, pero bueno, primera serie viene un poco de adaptación. Cargo abajo. Extensión de cadera. Muy bien. Flexión un pelín. Atrás. Culo dentro. Y culo dentro. Soltamos ahí a subir. Eso es. Atrás. Mira, fuerte. Arriba. Es un minutito, es fuerte. Venga. Muy bien. Adaptamos la carga. ¿Cómo adaptamos? Soltando la banda elástica. Podemos meterle más caña si queréis. Cogiendo más corto. Muy bien. Venga, el culo atrás. El culo atrás. Y apretamos arriba. Fuerte. La cadera. Fuerte, extensión. Eso es. Venga, 3 segunditos. Venga, soltamos. A un escalador dinámico. 30 segundos. Eso es. El caso es no parar. Es un gap cañero, es un gap que nos ayuda también a perder la grasa. Con lo cual es más entre un gap y un hit. ¿Vale? Porque el gap realmente son glúteos abdominales y piernas, pero aquí le metemos un poquito de intensidad y aprovechamos ahora para movernos del sofá y pasamos a zancada posterior, ¿vale? Desde aquí patinador, ¿vale? Vamos atrás, una zancada posterior lateral, ahí. Mantenemos la postura recta, tened cuidado las rodillas, ahí, arriba, ahí, equilibrio, coordinación, seguimos, acordado de resaltar el aire al subir, exhalamos, muy bien, atrás, durito, aviso, no podéis, fuerte, 15 segunditos y pasamos otra vez a la pata abdominal. Venga,
Hay muchas formas de hacer gap. Y esta es una de ellas. Alternando. Secciones se puede hacer también. Vale, pasamos al plan jack. Up, hierro. Venga, muy bien. Posición de plancha, acordaros. Abro y cierro piernas a la vez. Un pequeño despegue. Trabajamos abdomen y piernas. Muy bien. Ahí, 10 segunditos. Y pasamos a... Muy bien. Ejercicio cañero de glúteo. Lo hacemos como podamos, ¿eh? De rodillas. Aunque cuente el tiempo no pasa nada. Siguiente le metemos caña. ¿Vale? Entonces desde aquí. Adelanto una pierna. Extensión de cadera. Vuelvo. Bajo. Adelanto. Extensión. Vuelvo. Bajo. Adelanto. Arriba, ¿vale? Tener cuidado. Es técnico, nos pide mucha concentración. Es un minuto. Pero es durísimo, ¿eh? Arriba. Muy bien. Eso es. Y arriba. Mantengo espalda recta. Vale, 10 segunditos. Es duro, 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 ¿eh? Yo estoy ya roto. Vale, descanso. Un minuto de descanso. Repito, ahora que aprovechamos, tenemos un minuto de descanso, podemos beber agua, recuperar, soltar un poquito de piernas. Repaso otra vez. 4 ejercicios de glúteo pierna y 4 ejercicios de abdomen. Ejercicio de glúteo, abdomen. Pierna, glúteo, abdomen. Y así. ¿Vale? Trabajo de fuerza de piernas, 1 minuto. Trabajo de fuerza abdominal, 30 segundos. En dinámico. ¿Vale? Porque así aceleramos un poquito el metabolismo. Hacemos más un cardio que otra cosa. Entonces, nada, lo dicho. Una banda elástica si hace falta. La tengo por aquí. Aquí detrás. Vale, podemos utilizar esta banda elástica. O esta. En 5 segundos empiezo con la sentadilla búlgara a una pierna, ¿vale? Y al lío, chicos. Venga, arriba. Acordaros de no adelantar el ángulo de la rodilla. Ahí. A trabajar aunque sea la fuerza bien, pero además de una forma saludable. Arriba, venga. Soltamos el aire a subir. 10 segundos y cambio de pierna. Muy bien, esto se puede hacer en un sofá. Apoyamos la pierna en un sofá, en una silla. Como veáis. Adelanto y arriba, extensión. Venga, eso es. Y arriba, extensión. Eso es, soltamos el aire. Espalda recta, muy bien. 15 segunditos. Y estamos ya. Apretamos, que el coronavirus no puede con nosotros. Si estamos fuertes, le va a costar más. Así que nos vamos ya a un plan jack. Desde aquí, abro y cierro, ¿vale? Venga, muy bien. Espalda recta. Eso es. Abro y cierro. Trabajo abdominal con activación. Muy bien. Ahí, 10 segunditos. Pasamos a un peso muerto. Vale. Cojo la banda con intensidad, un poquito más. Piso en el centro. Vale, espalda atrás. Culo dentro. Venga, culo dentro y hacia atrás. Eso es. En la flexión llevo el culo hacia atrás. La espalda la mantengo neutra. Eso es. Imaginaos que tenemos una barra o unas mancuernas. Esto incluso a veces tira más que las mancuernas porque mantiene la resistencia. Propiedad de la banda elástica. Importante. Venga. Que yo estoy goteando. Yo estoy goteando, vosotros también. Fuertes. Venga. Muy bien. Seguimos. Venga, todos en casa.
A trabajar glúteos, que los queremos fuertes. Para verano. Muy bien. Pasamos un escalador, venga. De aquí directos. Ahí. Rodillas arriba, al pecho. Hago fuerza con las manos. Mantengo postura de plancha. Y arriba. Muy bien. Venga, 10 segunditos. Muy bien. 5 segundos. 3. Vale, voy arriba. Voy a hablar para el patinador. Venga, de centro. Me voy atrás. Y vuelvo. Muy bien. Dani. Vale, ahí. Muy bien. Seguimos. Venga, fuertes. Fuertes. 30 segundos. Nos centramos en el glúteo. Es igual de importante hacer el ejercicio como saber que estamos activando, ¿eh? Así que pensar en el glúteo. Está ahora mismo en flexión, extensión. Venga, seguimos. 15 segunditos. No os olvidéis de respirar, porque si no pasa lo que pasa ahora. Te estoy hablando tanto que me quedo sin oxígeno y ya fuera, ¿vale? Pasamos a un flat jack. Venga, abro y cierro. Venga, hasta aquí. Que lo veáis. El plano de la plancha tiene que ser correcto. No podemos estar aquí abajo, ni aquí arriba. En plancha. Ahí estamos muy bien. 10 segunditos. Estamos ya. Muy bien. Venga, cerramos ahí fuerte. 3. Muy bien. Zancada desde cero, chicos. Este es el peor. Pero vosotros podéis. Vale, mano a cintura, espalda recta, extensión. Muy bien. Y arriba, cambio. Muy bien. Acordaros, espalda recta y hacer fuerza. Podéis, si queréis, subir rodilla, le metemos más intensidad al glúteo, o simplemente subir cadera, extender cadera. Extensión de cadera, cada uno a su nivel. Es durito, ¿eh? Es durito. Pero si vosotros podéis, lo que hay que hacer. Apretar. Vale, estamos ahí. Ahí. Seguimos, chicos. Que no queda nada. Vale, descansamos. Y vamos al recuperador. Minuto de recuperación. Como veis, yo estoy fatigado. Entonces, necesito que veáis cada uno su intensidad. Un poquito de agua necesaria. Pero cuando bajamos pulsaciones, bajamos pulsaciones y luego tenemos un poquito de agua. Para relajarse un poquito. ¿Vale? Nada. Estamos calibrando el entrenamiento. ¿Vale? No queda nada, ¿eh? En 10 segundos empieza el entrenamiento. Otra vez. ¿Vale? En 5. Vamos, chicos. Fuertes. Venga. Arriba. Lo dicho. Apoyamos el pie en un sofá. Podemos poner la punta si queréis. Más control. O cuando no hay control, apoyo el empeine. Lo importante es que esta pierna y este glúteo trabajen. Venga, eso es. 10 segunditos y cambiamos ejercicio. De pierna, perdón. 3 segundos. Vale, cambiamos. Este ejercicio nos exige propiocepción, equilibrio, fuerza. Aquí está el glúteo sufriendo. Vale, la carga va hacia atrás. Acordaros de no adelantar mucho el ángulo. No queremos que sufra la rodilla. Vale, 10 segunditos. Muy
Estamos en el de subir. Fuertes. Fuertes. Pasamos al plan jack. Vale, venga, va. Vámonos. Venga, chicos. Con esta rutina trabajamos tren inferior y abdomen. Importancia del abdomen, que es el que sostiene nuestro cuerpo recto. ¿Vale? Hay que darle importancia, no os olvidéis que la musculatura profunda del abdomen es la que nos sostiene. Vale, pasamos al peso muerto. Al lío. Venga, culo atrás, espalda recta, flexo extensión. Muy bien, fuertes. Culo atrás y entro fuerte. Venga. Me llevo el culo atrás todo el rato. Respiramos, a subir. Es un minutito, es duro, pero vosotros podéis. Bien. Ahí. 20 segunditos y está hecho. Muy bien. Ahí está. Para la gente que se inicie, que tenga banda elástica, se puede hacer un buenos días, se puede hacer un peso muerto también sin peso, ¿vale? Sin carga de resistencia. Pero los que podáis, con banda elástica. Escalador, chicos. Venga, arriba rodillas. Muy bien. Ánimo. Venga, eso es. Que la vuelta al cole no se haga dura, sea al revés. Muy bien. 5 segunditos. Muy bien. Pasamos a la zancada posterior. Patinador. Venga, atrás. Como veis, no sé si lo veis, pero estoy bañado. Así que vosotros también. Si tenéis jardín, aprovechar. Si tenéis comedor, desmontarlo. Pero necesitamos espacio. Venga, atrás. Muy bien. Venga, 30 segundos. Y está hecho. Lo mismo, respiramos a subir, ¿vale? Que esté coordinado, que yo hable. A mí no me hagáis mucho caso. Yo tengo que ayudaros a vosotros, pero la idea es que estéis callados y respiramos, ¿vale? Fuertes. Arriba a subir. Muy bien, tercera serie casi terminada, chicos. Tercera serie hecha ya. Vamos a un plan jack. Venga, ahí. Fuertes. Que no se diga de vosotros. Muy bien. El siguiente es la zancada desde cero, ¿vale? Importante esterilla y toalla, Si no, las rodillas se clavarán en el suelo y será peor. Vale, 3 segunditos y paso a la zancada. Vale, estoy aquí. Adelanto una pierna y arriba. Cambio. Fuerte. Venga. Y arriba. Voy a dosificar un poquito la forma de hablar porque ya estoy fatigado y no quiero que os llegue mi calor por el audio. Venga, respiramos. Muy bien. Control postural, chicos. Abdomen fuerte. Venga. Esto para los runners y para todos. Si mejoramos la flexión de cadera, estamos con punto positivo. Vale, 5 segunditos. Y arriba. Vale, escalador. Venga, y esperamos un minuto. Última serie. Vale. Pasamos al minuto de recuperación. Me he colado, chicos. No pasa nada. Probamos la hora.
Que nada, he hecho un poquito tarde en la explicación. Así que nada, os invito a que ahora mismo recuperéis un poquito de sensaciones y estiremos glúteos en el suelo, piernas y abdomen. Hasta la próxima.